Disculpe, aquí ponen la vacuna de la influenza. Aquí es. Pase usted. No, regreso otro día. ¡Ay! No puedo con el dolor, no puedo. Y eso que solo te puse el algodoncito. Buenas tardes, pase por aquí. ¿Es la primera vez que se pone la vacuna? Sí, es la primera vez. Listo, ya quedó. ¿Ya me la puso? ¿Ya? Ni se siente nada, ¿verdad? Muchos de ustedes ya conocen al Dr. Mier y si no lo conocen, los invito a que vean el video Tipos de personas en cuarentena, en donde les contamos que el Dr. Mier es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su subespecialidad de cirugía torácica en Madrid, estudió su doctorado de medicina y cirugía en la Universidad de Alcalá de Henares en España, cuenta con estudios de posgrado de Harvard, Universidad del Sur, París, Bérgamo, Italia y robótica en Atlanta. El Dr. Mier actualmente es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva del Hospital Ángeles Lomas y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico del Hospital y es médico staff de cirugía de tórax del Hospital AS en la Ciudad de México. y hoy lo tenemos nuevamente con nosotros para hablar de unos temas que nos causan mucha inquietud como lo son la influenza, las vacunas y el COVID. Bienvenido, doctor. Hola, doctor, bienvenido. Primero que nada, quiero agradecer nuevamente su presencia aquí en nuestro programa. Como siempre, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Hola, Andrea, muy buenos días. Igualmente, un saludo para ti y un placer estar contigo y con el auditorio de Constellation. Primero que nada, doctor, ahorita empieza la temporada de influenza, temporada de alergias, etcétera, el cambio de clima. Entonces, tenemos que tener precauciones y cuidarnos un poquito más. Pues sí, efectivamente, Andrea, todos los años en México se vive una temporada de enfermedades respiratorias producidas por diferentes agentes infecciosos. El más conocido y el que más daños ha provocado en los últimos años es el virus de la influenza, que hay virus de influenza A y B, ¿sí? El de la A, que es el más famoso, pues es el famoso H1N1, pero pues no son los únicos. Tenemos también en esta época del año neumonías por neumococo y por otros virus respiratorios pues menos conocidos y menos agresivos. Entonces, claro que evidentemente es una época del año complicada porque ya lo es todos los años. Nosotros sabemos muy bien que por ahí de la semana 47, 48 del año se empiezan a presentar estas infecciones y su pico más alto lo suelen presentar por ahí de enero y febrero. Es por ello que siempre, pues en esta época del año se recomienda a la gente, a la población vulnerable sobre todo, pues aplicarse la vacuna por lo menos de la influenza y del neumococo. Entonces, sí es muy importante prender la alerta, no solo por esta época, sino porque además en esta época se nos está juntando pues con la pandemia del COVID, que como ustedes saben y están viendo las noticias, pues lejos de estar disminuyendo, la epidemia del COVID se mantiene en una meseta alta y además esperamos un repunte de casos en las próximas semanas y con el cierre del año. Ok, entonces como lo menciona, doctor, en enero, febrero serían más o menos los tiempos de estas enfermedades. Entonces estamos ahorita a tiempo de vacunarnos. Sí, sin duda lo recomendable es vacunarse de la influenza ahora y en las siguientes semanas. O sea, se puede uno todavía vacunar incluso a finales de noviembre, incluso primeros de diciembre. Y esto es importante decírselo a la gente para que tampoco se angustien mucho si no consiguen en este momento la vacuna, que pues está muy escasa. Este año en particular está muy escasa la vacuna de la influenza por dos motivos principalmente. El número uno es que habitualmente es una vacuna que producen 3 laboratorios internacionales, ¿sí? De los cuales 2 de ellos ya anunciaron que este año no la van a producir y por lo tanto la producción para prácticamente todo el mundo queda en las manos de un solo laboratorio. Y por el otro lado, pues la demanda en el número de gente que se quiere vacunar este año, ¿sí? La gente está muy asustada con el tema del COVID, han atendido la mayoría de ellas al llamado de la vacunación este año y por lo tanto, pues sí hay
menos oferta y más demanda, pues evidentemente la vacuna escasea y escaseará mucho en los siguientes 2-3 meses. Pues hay muchas opiniones respecto a las vacunas, ¿no? Entonces yo quisiera que nos explicara un poco cómo funcionan las vacunas para poder entender estas diferentes opiniones, ¿no? Bueno, es muy complejo, no creas que solo hay un tipo de vacunas, hay varios tipos de vacunas. Una vacuna en sí misma lo que es cuando tú metes una sustancia al cuerpo, algún agente o algún agente microbiológico o un segmento de algún agente microbiológico que desencadene una reacción en tu cuerpo que lo que haga sea desarrollar defensas ante una infección. O sea, así dicho en palabras muy sencillas, eso sería una vacuna. Entonces hay diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas donde te administran virus muertos, ¿sí? Cuando te dan un virus muerto y ese virus cuando entra en tu organismo, al estar muerto, no desarrolla la enfermedad, pero sí desarrolla una respuesta inmunológica que hace que tú crees unas defensas y que si te entra un virus vivo, pues tu cuerpo pueda responder ante ese ataque, ¿no? Pues llamémosle ataque a este agente infeccioso. Número 2, hay virus vivos atenuados. ¿Qué es esto? Se inocula en el sujeto un virus que sí está vivo, pero con una capacidad de hacer daño muy disminuida. Y entonces lo que se logra es que nuevamente tú desencadenes una reacción protectora de tu organismo sin que se produzca la enfermedad. Esos son virus vivos atenuados y virus muertos. Pero hay otros tipos de vacunas, que son algunas, por ejemplo, de las que se están empleando ahora para el COVID. Como, por ejemplo, inocular segmentos de la cadena genética del coronavirus en un vehículo que no es el coronavirus. Por ejemplo, se están desarrollando algunas de las vacunas más avanzadas, se están tomando adenovirus. Un adenovirus es una familia diferente al coronavirus, ¿sí? Pero que tienen una cadena de ARN pues completamente diferente a un coronavirus. Entonces, lo que se está haciendo es esa cadena de ARN, le quitan un segmento de esa cadena y ponen una cadena de ARN de coronavirus. Y entonces, tú metes en esa vacuna un adenovirus al cuerpo del vacunado y entonces va a desarrollar anticuerpos contra ese pequeño segmento de cadena de coronavirus que tú le metiste. Entonces tú desarrollas una vacuna, unos anticuerpos contra esta enfermedad. Hay algunas otras en investigación que ya no son propiamente vacunas, sino que son medicamentos que lo que impiden, recuerden que para que se produzca la infección tiene que entrar el coronavirus, que imagínense que es mi puño, ¿sí? Se tiene que acoplar a un receptor celular y una vez que se acopla, se mete el virus a la célula y ahí se reproduce y se desarrolla la enfermedad. Entonces, otro de los mecanismos que se están investigando es impedir que este acoplamiento de virus a receptor se lleve a cabo. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Pues fabricando pequeñas partículas que se meten en el receptor e impiden el acoplamiento. Doctor, no sé si son mis ideas, pero yo el año pasado, bueno, tenía esa duda, ¿no? El año pasado me vacuné contra la influenza y tenía dudas si me vacuné el año pasado, me tengo que vacunar este año. Y otra duda que tenía, no sé si son mis ideas o estoy inventando, pero me acuerdo que me vacuné y me sentía mal como por 2 días, que me sentía enferma. No sé si fueron síntomas de la influenza o eso mismo que acaba de explicar, pero me acuerdo muy bien que duré 2 días pues sintiéndome un poquito mal, pero le digo, no sé si estoy inventando. Sin duda lo que describes es tal cual. O sea, la vacuna es una sustancia que no es inerte, no es inocua. Puede causar algunos efectos secundarios, ¿sí? Los efectos secundarios más frecuentes es que te duela, ¿no?, el sitio de la inyección, pero algunas otras personas, como tú describes, pueden tener pequeños síntomas o pequeños malestares los días siguientes a la aplicación. Lo más frecuente es que puedan tener un poco de malestar general, que puedan desarrollar un pequeño cuadro gripal con quizás
moquitos, quizás dolor de cabeza, quizás incluso un poco de temperatura, ¿sí? Esos son los síntomas más frecuentes. Yo totalmente pienso ponérmela este año, ¿no? Por eso era mi duda. Si me la puse el año pasado, también me la tengo que poner, ¿no? Y hay que ponérsela todos los años. ¿Por qué? Porque recuerda que la vacuna de este año se hace con las cepas de los virus del año anterior, ¿sí? Entonces, todos los años habrá una vacuna nueva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los virus van mutando, van siendo diferentes y por lo tanto la vacuna del año anterior ya no cubre a los de este año y los del año que viene no serán cubiertos por el otro y así sucesivamente, ¿sí? Esto es importante también porque hay gente que te puede decir, oye, pues si cubre los del año pasado, entonces si me da la cepa nueva, ¿me va a dar la enfermedad? Sí te puede dar la enfermedad, solamente te está cubriendo para las cepas más frecuentes que son las del año anterior, pero es muy importante decirle a la gente que aunque te diera la enfermedad con la cepa nueva, la probabilidad de que tengas un cuadro severo se disminuye enormemente y esto al final es lo que importa. Aparte de la vacuna, ¿qué podemos hacer para que no nos dé influenza? Pues mira, este año jugamos con ventaja. Recuerden ustedes que en el hemisferio austral, es decir, en el sur de la Tierra, ¿verdad? Ya pasaron el invierno este año. Países como Argentina, Chile o Sudáfrica ya cursaron este año el invierno al que ahora nosotros nos enfrentaremos en los siguientes meses. Y lo que hemos visto es que este año en esos países tuvieron menos influenza que otros años. ¿Esto debido a qué? Debido a las medidas de contención para el COVID. Recordemos que los virus respiratorios se transmiten igualmente que el COVID. Entonces, las protecciones que se han estado utilizando este año para el COVID, por ejemplo, la mascarilla, lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico y la distancia social, han sido un factor protector para influenza y para otros virus respiratorios. Entonces, nosotros este año, así como ha sucedido en el hemisferio austral, esperamos este año que también el número de influenza, el número de neumococos y el número de otras infecciones por virus respiratorio sean menores. Esto es una buena noticia, sin duda, pero nos debe de llevar a crear conciencia y a reforzar el hecho de que las medidas de protección ante el COVID son muy importantes, no solo para el COVID, sino para todas estas enfermedades respiratorias de las que estamos hablando hoy. La vacuna de una cosa evidentemente no sirve para otra, ¿sí? O sea, aquí lo que hay que ir es eliminando posibilidades. Si tú compras 10 boletos para la rifa, es más fácil que te toque el premio a que si compras solo un boleto, ¿sí? Entonces, aquí lo que se trata es de eliminar posibilidades. Te vacunas contra la influenza, eliminas esa posibilidad. Te vacunas contra el neumococo, eliminas esa posibilidad. Te cubres con las medidas de protección, lavado de manos, eliminas esas probabilidades. Entonces, evidentemente no puedes eliminarlas todas, ojalá se pudiera, ¿sí? Pero contra más protecciones y más medidas precautorias que tome nuestra población vulnerable, pues la probabilidad de que se enfermen o de que enfermen gravemente se disminuyen de manera muy importante. Y ese es el mensaje, ¿no? También es muy importante destacar ahora que hace un par de semanas, una de las revistas científicas de mayor prestigio en el mundo ya por fin comprobó que la transmisión del COVID no solo es a través de las microgotas de saliva que nosotros expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, sino que también se transmite a través de las partículas suspendidas en aerosoles. Es decir, cuando nosotros estamos hablando y si hay un sitio que está cerrado y no ventilado, las partículas se pueden quedar flotando durante mucho tiempo, horas, incluso algún día, y eso podría favorecer el contagio de otras personas. Esto es muy importante de cara al invierno. ¿Por qué? Tenemos que pensar que ahora en invierno las temperaturas bajan. En este país hace mucho frío. Ustedes saben muy bien que allá en el norte, en los estados del norte, hace mucho frío en invierno. Y esto favorece que la gente pues no abra las ventanas, que haya habitaciones más cerradas, no ventiladas, y que por lo tanto el riesgo de que existan virus flotando en esas habitaciones sea mayor. Entonces, esto es muy importante de cara a prevención. ¿Por qué? Porque estas habitaciones cerradas, no ventiladas, hay que evitar que haya mucha concentración de gente ahí, que en la medida de lo posible pueda haber un rato de ventilación natural para que se lleve esas
partículas y evitar, por ejemplo, reuniones de mucha gente en espacios cerrados, trabajo en campers, por ejemplo, que se usan mucho en construcción, evitar salas de juntas aglomeradas, salas de máquinas. Hay empresas que tienen salas de máquinas que son muy cerradas y que se ventilan poco. Entonces, son todas estas medidas que de cara al invierno que hace frío es importante reforzar los cuidados en esos sitios. Y yo los invitaría, por ejemplo, ahora de cara a las festividades de Navidad, de Año Nuevo, etcétera, que intenten no viajar. O si tienen que viajar, pues que sea con muchísimas precauciones. Si van a viajar, que viajen mejor en un auto propio que en un avión o en un autobús o en un tren, ¿sí? Que eviten este tipo de desplazamientos donde puedan convivir con demasiada gente. Ahora que viene Día de Muertos, que vienen, como te digo, las festividades de Año Nuevo y Navidad, que eviten las reuniones familiares tumultuarias, ¿sí? Yo les diría que se reúnan en casa, porque pues la gente se tiene que reunir en casa, pero que no sean reuniones de más de 10 personas, que en la medida de lo posible utilicen espacios que tengan ventilación natural, aunque haga frío, que haya un momento en que puedan abrir y ventilar esas habitaciones, ¿sí? Y que, por supuesto, después de estas reuniones o después de estos viajes, si la gente tiene 3 o 4 días después algún malestar, enseguida toque en base con su médico de confianza para que si tienen alguna enfermedad de estas que estamos hablando, pues se pongan en tratamiento de manera precoz, ¿sí? Recuerden también que estas enfermedades, contra más tempranamente se traten y atiendan, pues menor es el riesgo de que desarrollen una enfermedad moderada o grave. Claro, doctor, mencionaba usted esto de los síntomas y el malestar, ¿no? Incluso un ejemplo, una amiga ahorita dijo, tengo COVID o tengo influenza. ¿Cómo podemos diferenciar? Sé que son muy similares, sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar influenza COVID? Mira, es muy difícil diferenciar uno del otro porque son virus que se manifiestan de manera muy semejante y que bueno, además la vía de transmisión es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Número uno, cuando llega una persona con estos síntomas, le pedimos COVID. ¿Por qué? Porque es lo que más hay ahora, porque es lo más frecuente y por lo tanto empezamos por lo que es más altamente probable. Les pedimos COVID. Si la prueba de COVID sale negativa y el sujeto sigue con esta sintomatología, enseguida entonces se le hace la prueba de influenza, ¿sí? Para descartar primero lo más frecuente, que es el COVID ahorita, y segundo, el tema influenza. Entonces, así es como hay que obrar, ¿no? Doctor, entonces, me voy a poner la vacuna de la influenza. Voy a seguir tomando mis precauciones, todos los consejos que nos dio, también alimentándonos bien, etcétera. ¿Algo más, algo extra que podemos hacer o en conclusión, o que debamos saber de esta época de influenza más COVID? Manténganse muy bien hidratados, ¿sí? Muy bien alimentados y que el descanso sea bueno. Recuerden ustedes que el dormir 7, 8 horas favorece el sistema inmunológico. Las personas que duermen poco tienden a tener un sistema inmunológico más débil. Entonces, si tú estás bien comido, bien dormido, haces algo de ejercicio, te mantienes sano, pues la probabilidad de que adquieras el virus y responda tu organismo bien a esta infección es mucho mayor que, pues, si eres gordito, duermes mal, tienes alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera. Por lo tanto, pues estas medidas de higiene personal, como son dormir bien, comer bien, alimentarse bien, son fundamentales. Perfecto, pues yo como mucho y duermo mucho, entonces ahí ya lo podemos checar. No, nuevamente, doctor, muchísimas gracias por todos sus consejos, la información. Es un honor tenerlo aquí de nuevo. Siempre informándonos y dándonos pues, los consejos necesarios que incluso pues yo no me imaginaba, ¿no? Entonces le agradecemos mucho su presencia y esperemos vernos también pronto. Con mucho gusto, un placer estar contigo y poder hacer esta labor de médico que no solo es la de curar, sino la de educar a los pacientes y familiares de pacientes y público en general, que pues es una labor que nos toca. Entonces, muy complacido de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, Dr. Mier, y muchísimas gracias a ustedes por ver este video. Recuerden seguir tomando las precauciones y seguir las indicaciones que los expertos nos recomiendan en esta pandemia. Si tienen la oportunidad de ponerse la vacuna, háganlo. No duele tanto. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video en Conexión CBI.